Hola amigos, es un placer saludarlos desde la Casa Museo Rafael Núñez, localizada en el barrio El Cabrero. En esta casa vivió el 4 veces presidente de Colombia, Rafael Núñez, junto con su esposa Soledad Román. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Por espacio de 3 días se realizó en el Claustro San Agustín el 6º Seminario Internacional de Historia Económica. El Seminario Internacional de Historia Económica es un evento académico de relevancia en el área de las ciencias humanas en Latinoamérica. En este mes llega a su 6ª versión con la temática Comercio, Circulación y Mercados en los dominios de la monarquía española durante los tiempos modernos en perspectiva integrada. Bueno, esta vez en la 6ª versión del Seminario de Historia Económica vamos a encontrar diversidad de conferencistas, diversidad de criterios y ofrecerles, además de eso, a los participantes un espacio de discusión sobre todos los problemas relacionados con la historia económica en relación con todas las ciencias humanas y sociales. Saber historia económica de la misma manera que historia política y social permite entender mejor nuestra realidad, de dónde venimos, cómo llegamos hasta donde nos encontramos y por lo tanto qué tipo de escenarios se nos pueden plantear hacia adelante. Es realmente sumamente importante entrar en este campo, la historia económica, porque en los últimos años lo que ha ocurrido es que hemos desplazado la mirada hacia los problemas políticos, hacia los problemas sociales y se ha dejado de lado el tema de la historia económica. Entonces retornar a ese ramo de la historia es clave para entender parte de los problemas actuales que enfrentan las sociedades contemporáneas. Recuerda que hay unos niveles altísimos de pobreza en América Latina. Colombia ocupa uno de los primeros lugares en esa deshonrosa lista de países con altos índices de desigualdad. Entonces reflexionar sobre el por qué ocurren ese tipo de procesos que llevan a la desigualdad es fundamental para elaborar posteriormente políticas públicas que nos lleven a combatir y a disminuir el tema de la pobreza existente en Latinoamérica y en Colombia en particular. Al ser una ciencia social, la economía difícilmente puede proporcionar la experimentación que caracteriza a una ciencia dura. Los eventos no son repetibles y por tanto su análisis y predicción son complicados en sí mismos. En ese sentido, la historia económica brinda un laboratorio en el que podemos observar eventos o fenómenos sociales que ocurrieron en una circunstancia específica, pero cuyo análisis nos permite entender mejor cómo funciona una economía, sus agentes, sus mercados, etc. Bueno, para mí es muy importante, este tipo de eventos, en primer lugar por la interdisciplinariedad, la historia y la economía, y creo que son dos ciencias que se han encontrado de manera muy fructífera para el conocimiento del pasado, que también puede dar respuestas muy importantes y pertinentes para un presente que de alguna manera debe ser comprendido para resolver los problemas no solo individuales, sino también sociales de una sociedad con tantos problemas como es la sociedad colombiana. Durante 3 días, ponentes e invitados de toda Colombia, de países como Brasil, Argentina y Estados Unidos, participaron en este encuentro en el que se formularon muchas reflexiones alrededor de la relación economía-sociedad. Bajo la coordinación del Semillero Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, se debatió sobre la consulta anticorrupción. El pasado 8 de agosto, el Semillero de Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la UDC realizó una jornada pedagógica sobre la consulta popular anticorrupción en la que podrán participar los colombianos este 26 de agosto. A la jornada fue invitada la ciudadanía en general y las ponencias estuvieron a cargo de los jóvenes investigadores del Semillero. Bueno, como ya ha sido costumbre del Semillero, adelantamos una vez más la jornada pedagógica, en este caso es la tercera que adelantamos sobre consulta anticorrupción. Y lo que buscamos precisamente pues es que llegar a todo tipo de público, no solo la comunidad académica, sino a toda persona interesada que pueda tener un poco más de claridad respecto de las temáticas que en este caso pues tienen que ver con la consulta popular anticorrupción. El próximo 26 de agosto se votará la consulta popular anticorrupción. Para participar en ella, tenga en cuenta: verifique su puesto de votación en la página de la registraduría. Recuerde que puede votar en el lugar donde lo hizo la última vez. El jurado de votación le entregará una tarjeta electoral en donde encontrará 7 preguntas. Responda con un sí o un no.
Deposite su voto en la urna y recuerde que no se entregará certificado electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que puede ser regional o nacional y su regulación está prevista en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. En la actualidad cursa en el país la Consulta Nacional Anticorrupción. La vocera Claudia López Hernández, junto con los miembros del comité promotor de la iniciativa, Antonio José Navarro, Angélica Lespet Lozano, Antonio Sanguino, Rodrigo Romero, Jaime Navarro y Ángela María Robledo, iniciaron el proceso de convocatoria el pasado 24 de enero de 2017. Bueno, lo que tratamos de hacer de manera muy imparcial es hablar sobre las generalidades de la consulta. ¿Qué es la consulta general anticorrupción? ¿Cuál es su diferencia de la consulta con el referendo o con el plebiscito que se votó hace 2 años? ¿Cuáles son las principales características? ¿Qué tiene que pasar para que se apruebe? ¿Cuáles son los principales mitos de la consulta? Y aclarar cuáles son en realidad las cosas que de verdad van a aplicar en la consulta. También aclarar qué tiene que pasar para que se aprueben los puntos de la consulta y sobre los mismos puntos de la consulta su conveniencia o no, si estos ya se encuentran aprobados por ley o no, y otros puntos polémicos que a la ciudadanía le interesan con el objeto de, desde una visión muy imparcial, aclarar dudas y como que rectificar conceptos. La promotora del Comité de la Iniciativa Ciudadana entregó a la Registraduría Nacional 4.236.682 firmas de apoyo a esta consulta popular. Luego de culminar el proceso de revisión de los apoyos por parte de la Dirección de Censo Electoral, 3.092.138 apoyos resultaron válidos. Para que la consulta prosperara se requerían 1.762.083 firmas de respaldo, es decir, el apoyo de los ciudadanos superó el umbral. Sin embargo, el panorama de intención de voto es un poco desalentador, pues no han sido suficientes los esfuerzos para convencer a los colombianos de participar en este proceso democrático. Me pareció muy buena, hubo puntos en donde pues me quedaron más claras algunas cosas y sí me parece muy interesante y qué bueno que los jóvenes se den a la tarea de estar informando, de estar, como te digo, haciéndole ver a la sociedad estos temas y de una manera imparcial, porque la verdad que lo hacen de una manera imparcial. El Congreso de la República dio vía libre a la realización de la consulta anticorrupción el pasado 6 de junio de 2018 y el presidente de la República fijó como fecha para la celebración de la consulta el 26 de agosto de 2018. La Casa Museo se encarga de preservar el pensamiento de Núñez y propiciar el diálogo permanente con el público interesado en la vida y obra del pensador del Cabrero. En este lugar surgieron las ideas fundamentales que dieron origen a una de las más grandes reformas políticas del país en el siglo XIX, plasmadas en la Constitución de 1886. También se conservan aquí libros, documentos, muebles y escritorios utilizados por la familia Núñez en el siglo XIX. Desde la universidad, los futuros profesionales pueden realizar prácticas laborales que los preparen para el mundo del trabajo. Las prácticas universitarias son el primer acercamiento oficial que tienen la mayoría de los estudiantes con el mundo laboral. Es por eso la importancia de contar con las herramientas y conocimientos necesarios para afrontar este reto profesional. Algunos tips que pueden ser muy útiles a la hora de iniciar sus prácticas profesionales son: digamos que el estudiante debe considerar las prácticas como una experiencia fundamental en su vida, la transición entre lo académico y lo laboral, para la cual debe prepararse tal cual como se prepararía si ya estuviera egresado buscando oportunidades laborales. Entonces, lo primero es hacer un proceso de autoevaluación o una evaluación guiada con la ayuda de un profesional. Algunas veces vienen a buscar ese soporte acá a la sección de asesoría psicológica para conocer sus competencias, sus habilidades, sus áreas de desempeño fuertes, en las que tienen más posibilidades y más probabilidades de tener éxito. Todos los estudiantes a puertas de egresar cuentan con los conocimientos académicos necesarios para desempeñarse en cualquier tipo de empresa de acuerdo a su perfil y desarrollar sus habilidades de la mejor manera, impactando positivamente en esta.
En la Cámara de Comercio de Cartagena, por ejemplo, nuestra estudiante de Comunicación Social, Ángela González, nos cuenta su experiencia. Hasta ahora las prácticas han sido totalmente de mi agrado, pues estoy en un escenario en el que desde que empecé la carrera me proyectaba. Han sido bastante cómodas porque pues me ha permitido tanto aprender de ellos como yo también enseñar como los conocimientos que traigo de la universidad, y pues es un reto porque parte de querer demostrar lo que he aprendido y demostrarme a mí misma que pues ya estoy en otro campo, en un escenario que ya es más laboral, es diferente a la universidad, entonces... La Universidad de Cartagena cuenta con un departamento y una persona a cargo de las prácticas profesionales, quien se encarga de brindar la mayor cantidad de posibilidades a los estudiantes de último semestre para que realicen sus prácticas profesionales en excelentes empresas, con los distintos convenios que tiene la universidad. Es importante recordar que en el proceso de inserción sociolaboral, la universidad participa en la selección de los practicantes, así como en la solución de los problemas que surjan dentro de cada periodo. Los intercambios estudiantiles internacionales se siguen impulsando con creciente interés en nuestra alma mater. Los estudiantes llegaron procedentes de diferentes países de América y Europa y permanecerán en la ciudad por unos 2 años realizando actividades académicas de intercambio como maestrías, talleres, cursos, entre otras capacitaciones. La gente ha sido muy amable, muy atenta en todo. Siempre están para ayudar. Ha sido muy bien. La gente acá es muy acogedora. Y estoy muy feliz de estar acá. Los estudiantes extranjeros participaron de una charla ofrecida por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, en la cual se les presentaron todos los servicios a los que tienen derecho en nuestra institución. La Vicerrectoría de Bienestar Universitario, en coordinación con la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, tradicionalmente hace una inducción para los estudiantes extranjeros que llegan a la Universidad de Cartagena en cada periodo académico. En el día de hoy tenemos una inducción en la que estaremos presentándoles los servicios de bienestar universitario, estaremos hablando de la Universidad de Cartagena, de todo lo que tenemos para ellos, del acompañamiento que desde Bienestar con todo su equipo se hace mientras ellos están aquí para facilitar su estadía en la Universidad de Cartagena. La Vicerrectoría de Relaciones y Cooperación Internacional le dio la bienvenida a los estudiantes y los invitó a participar de todas las actividades culturales, deportivas y académicas que se realizan en nuestra institución. Para esta oportunidad, en el segundo semestre de 2018, estamos recibiendo 21 estudiantes extranjeros de diferentes nacionalidades, entre ellos pues estudiantes mexicanos, estudiantes que vienen de Brasil, Suiza, Alemania. Tenemos estudiantes que vienen de Francia, España y un camerunés, primera vez que tenemos un africano dentro de nuestra plantilla de estudiantes extranjeros. Y bueno, cada día pues nos seguimos consolidando como una universidad que recibe estudiantes extranjeros durante un semestre o para periodos y estancias largas en nuestra institución que vienen a ser periodos académicos de investigación. Entonces eso es un buen indicador para nuestra universidad. Seguimos internacionalizando nuestros procesos y seguimos pues proyectando nuestra universidad hacia lo internacional. Desde hoy, los estudiantes extranjeros participarán de la Semana Internacional que realizan las universidades de la ciudad. Hortensia Naizara Rodríguez es docente y también poeta. Su estudio sobre el poeta Luis Carlos López es de largo aliento. Aquí la tenemos en diálogo con Universo U. Empecé a leer desde muy temprano y eso tiene que ver con mi infancia. Los abuelos me regalaban libros y estaba rodeada de una biblioteca, entonces mi educación básica en primaria fue con libros y con maestros en casa porque no podía ir a la escuela por problemas respiratorios. Así que tuve un acercamiento muy emotivo con los libros desde pequeña y escribo desde que tengo conciencia, más o menos como unos 14 o 15 años, publicando artículos literarios en alguna revista, en ese entonces El Espectador, algunas revistas locales y bueno, me gusta mucho la literatura, la poesía en particular. En la poesía, en el ejercicio es escribir diariamente,
tengo 2 cuadernos en la mesita de noche y a partir de esos cuadernos voy plasmando lo que estoy viviendo en el día a día, en la vida cotidiana, y eso de plasmar las emociones en la vida cotidiana me motiva mucho y puedo tomar de esas experiencias vividas imágenes y construir imágenes literarias que más adelante pueden ser o un texto poético tipo relato o un poema como tal. No podemos decir que hay una poesía marcadamente diferente, sino que las mujeres empezaron a escribir de manera tardía, porque en el siglo XIX fue el siglo en donde comenzaron a escribir algunas mujeres en Colombia, en el caso de Colombia, y comenzaron con el periodismo como Soledad Costa de Samper y luego con manuales de las buenas costumbres y con cartas. En el caso de Cartagena, pues hay una escritora completamente desconocida en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón, que se llama Eva Ceferina Berbeli Marea. Es una escritora cartagenera que tuvo a bien escribir un poemario completo de unas 300 o 400 páginas que aparece reseñado en los archivos históricos de Bogotá y en los archivos históricos de la Hemeroteca Nacional, de la Biblioteca Nacional. La poesía es un arte que no se ha doblegado al marketing. Entonces aún se conservan grupos selectos que leen poesía y necesitamos que la poesía y en general la literatura llegue a las comunidades, llegue a la gente y en especial a las bibliotecas para que se promueva la lectura a través del arte y de la literatura y que esto nos permite una representación distinta de lo que somos en nuestras identidades. El aporte de Luis Carlos López más claro lo encontramos en la ruptura de modelos modernistas literarios. Empezamos a creer que lo universal era lo importante, según una creencia del canon, y que Luis Carlos López y los poetas caribeños no eran universales porque escribían desde lo local. Luis Carlos López escribe sobre la crítica al cura, al político corrupto, una crítica sostenida a una sociedad que está en una transición entre lo antiguo y lo premoderno, una sociedad de la poscolonia que inicia con el siglo XX la constitución y la conformación de un Estado nacional. Bueno, López se considera un clásico de la literatura, validado y constatado por diferentes críticos y escritores. Lo que sucede con López y con otros escritores de Colombia y del Caribe es que hay muchísima injusticia porque hay muy poca divulgación y hay un etnocentrismo regional en nuestro país que no nos ha permitido trascender en gran medida. Ahora, el problema de la divulgación obedece a que la poesía no se vende, a una creencia de que la poesía no se vende y como no se vende, los editoriales no publican poesía, publican novela porque la novela sí se vende y tiene un mercado claro. La poesía todavía está anclada a unos grupos pequeños, pero eso también depende de la estructura de nuestro sistema de educación. Y el aporte grande que hace Luis Carlos López tiene que ver con la visión cultural que tiene de la ciudad y de Hispanoamérica y asimismo con la visión de Cartagena, la crítica de una sociedad semifeudal, postcolonial, que empieza a ampararse en unos códigos valorativos de la aristocracia blanca y de la discriminación social en amplio sentido, en lo social, en lo político, en el desarrollo económico y en el desarrollo regional. Eso lo podemos encontrar tanto en la poesía como en las crónicas periodísticas de Luis Carlos López. Esta noche se han marchado mis poemas. Esta noche se han marchado mis poemas. Armaron un resorte de palabras, una valija de palabras, y se han ido lejos de mí, de mi cuarto, de mi casa, y en aquel viejo campo unas palomas han comido de ellos, y los huracanes del este se han tragado a las palomas. Ahora las palabras están en otros lugares y revientan las paredes. Hemos llegado al final de Universo U y desde la Casa Museo Rafael Núñez nos despedimos. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.